Fases de un proyecto de simulación. Comencemos esta presentación definiendo qué es simulación. Bueno, este es un modelo que permite al usuario que lo esté utilizando crear un ambiente o entorno similar al que vive hoy en día, sea en una situación laboral, sobre todo, con la finalidad de poder hacer cambios en algún procedimiento sin afectar directamente las actividades que se hacen en la realidad, es decir, se hacen paralelamente. Ahora, con todo esto, la finalidad que tiene hacer la simulación es justamente crear un ambiente virtual que te permita ver cuáles serían los posibles resultados de alguna implementación de acción en un proceso actual o de un proceso nuevo para poder determinar si sería una buena idea hacerlo, hacer un cambio o simplemente implementar un procedimiento nuevo. En la presentación del día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre cuáles son las fases para llevar a cabo el proyecto de simulación. Ahora, ya sabemos qué es exactamente hacer una simulación y las fases para qué nos sirven. Simplemente para poder tener un orden del proyecto que queremos hacer, es decir, que tenga un inicio, un porqué, el cómo vamos a hacerlo, quién va a estar involucrado y todas estas cuestiones. Las fases nos ayudan a determinar lo que debemos hacer, así como la finalidad, como lo había comentado, para poder tener un mejor análisis de este y poder tener unos resultados que vayan más de acuerdo con lo que estamos buscando, ya sea en un entorno real o simplemente simular algunas situaciones. Como primera fase tenemos la definición del sistema bajo estudio. ¿Para qué nos sirve esta primera fase? Para poder definir, así como lo dice el nombre de esta primera fase, vamos a definir exactamente cuál va a ser nuestro proyecto, con qué finalidad, cuál es el problema, quiénes van a participar, cuál es nuestro presupuesto, nuestras variables, las limitantes. Todo esto lo tenemos que definir para poder tener básicamente una guía en la cual nos podamos ir guiando para las siguientes fases. Mientras mejor conozcamos el problema y la dirección que va a tener nuestro proyecto, mejor va a ser la implementación y vamos a tener mayor éxito en nuestro proyecto. Ahora, una vez que tenemos claro todo esto que mencionamos, llegamos a la fase 2, la cual es la generación del modelo de simulación base. Vamos a hacer nuestro modelo base, el cual va a partir de todo esto. Es decir, viene la parte un poco de diseño y aquí vamos a plasmar el modelo de manera virtual considerando todo lo que definimos anteriormente. En este punto consideramos también la relación posible que pudiera haber entre las variables que vamos a utilizar para poder solucionar el problema o para mejorar el procedimiento. Con todo esto, no podemos ser demasiado exactos porque, como bien lo hemos estado platicando, la simulación es justamente para crear un sistema virtual, un sistema que no es real. Entonces, por más apegado que esté a la realidad, sí puede funcionarnos, pero no va a ser 100% exacto. Simplemente es algo que puede llegar a ser muy similar. Nuestra fase número 3 es la recolección y análisis de datos. A este punto vamos a estar empezando a generar demasiada información, vamos a tener datos que simplemente si los dejamos así pudiera ser que no nos sirvieran de nada. Tenemos que empezar a clasificar la información, a ver qué tan viable es considerarla, qué tan relevante es en todo el procedimiento que estamos llevando a cabo y asimismo sucede con los datos. Los datos también tienen que ser bastante concisos y tenemos que tener confianza o cierta confianza en lo que estamos generando para que podamos seguir con nuestro procedimiento. Si nosotros no tenemos un parámetro o una relación de qué tan importante es todo esto, simplemente no nos va a servir porque vamos a considerar que es poco fiable y obviamente el análisis va a ser mucho, mucho más complejo. Ahora, aquí, como lo menciono, a este punto es fácil que empecemos a generar diversa información de nuestro modelo, por lo cual es importante que la información recolectada de las diferentes variables se mida en relevancia y se analicen los datos correspondientes para ajustarlos a una distribución de probabilidad. Mientras mejor clasificado esté esta parte y mejor analizado, mejor van a ser los resultados y más apegados a la realidad. Nuestra cuarta fase es la generación del modelo preliminar.
A este punto, ya con todo lo que estuvimos haciendo anteriormente, básicamente es juntar todo esto, así como los supuestos y todos los datos importantes que estuvimos obteniendo para poder analizarlos en un sistema de software de simulación. Aquí ya vamos a poder implementarlo en el software que mayor se adecue a nuestras necesidades, lo que queramos lograr, el que mayor vaya con nuestro presupuesto incluso. Y bueno, en este punto es importante incluir información también estadística, sobre todo si ya tenemos información previa, es decir, que haya sido un proceso que ya ha generado ciertos resultados y que simplemente queremos hacer una mejora. Nuestra quinta fase es la verificación del modelo. Aquí básicamente es verificar, como lo dice su nombre, comprobar que los parámetros establecidos desde un inicio estén funcionando adecuadamente, que todo lo que estuvimos implementando, las simulaciones y demás estén funcionando como lo estuvimos estableciendo. Básicamente comprobamos que lo que se diseñó al inicio está coincidiendo con lo que se está implementando actualmente en el software. En esta fase podemos ver si hay diferencias con nuestro modelo real, es decir, si por ejemplo tenemos un procedimiento que ya se hacía y que estamos implementando en este software de simulación y simplemente tiene otras variables o resultados que no son iguales, aquí podemos ver por qué no están siendo iguales, qué se puede mejorar, qué es lo que está sucediendo y poder continuar con el proyecto. Nuestra fase número 6 es la validación del modelo. Es muy similar a la fase anterior, solo que aquí en esta fase lo que vamos a hacer es que ya vamos a implementar experimentos como tal de prueba. Estos experimentos nos van a ayudar a analizar el comportamiento de los resultados obtenidos, ya sea con procedimientos que ya tenemos o con procedimientos nuevos. Por un lado, si es un proceso que deseamos mejorar, el modelo deberá apegarse totalmente a la realidad para que obviamente los resultados sean lo más apegado a esto. Y si son procedimientos que son nuevos o que simplemente tenemos en mente de implementar a futuro, se debe de implementar utilizando diferentes escenarios, sobre todo basándonos en a lo mejor algunas probabilidades y sobre todo en escenarios que nos cuenten o que nos compartan nuestros clientes. Con esto podemos obtener una respuesta más sólida que ayude a mejorar el proceso o simplemente que nos dé una seguridad para poder implementar procesos nuevos. Nuestra fase número 7 es la generación del modelo final. Ahora sí, ya hicimos todo lo anterior, ya se generó, ya se validó y ya hicimos diferentes experimentos. Bueno, en este punto, ahora lo que vamos a hacer es hacer la simulación del proceso como tal, con a lo mejor los cambios que ya pudimos haber implementado. De esta manera vamos a poder analizar el comportamiento de los resultados y los diferentes escenarios que se están generando. En este punto, en esta fase número 8, surge una pequeña variable. ¿Por qué? Porque pudiera ser que la siguiente fase, que es la número 8 y la 9, no se implementen si no queremos un escenario o escenarios diversos. Es decir, ya cuando implementamos el procedimiento y estamos midiendo los resultados, si nuestra intención es poder medir este resultado con base en diferentes escenarios, entonces llegamos a la fase número 8, que es la determinación de los escenarios para el análisis. Lo más común que pudiera pasar en esta fase es que justamente se implementan 3 diferentes escenarios. Desde mi punto de vista un poquito extremistas, pero son los que comúnmente se utilizan, que es un escenario totalmente optimista, un escenario pesimista y otro que es neutro o medio. Aquí, por ejemplo, sí es muy importante considerar que en el tema de las variables sí debemos implementar diversas y diferentes variables para poder implementar en estos diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque no se van a comportar de la misma manera en cada uno de ellos y obviamente esto pudiera generar un poquito de irrelevancia de los resultados. Ahora, otro punto importante a considerar es que por lo general los softwares que utilizamos para la simulación no suelen incluir esta parte dentro del presupuesto inicial. ¿A qué me refiero? Que sí se pueden analizar de manera estadística estos escenarios, pero dando un incremento en el costo inicial que pagamos por este software. Obviamente con esto va a haber un incremento del costo que ya habíamos determinado anteriormente, va a haber un incremento en el tiempo que vamos a invertir y va a ser un análisis mucho más detallado. Entonces también el personal va a trabajar más y también la persona que lo esté analizando tiene que hacer, como lo menciono, un análisis mucho más a profundidad para poder ver estos escenarios.
Nuestra fase número 9 es el análisis de sensibilidad. Ahora, en esta fase debemos de recordar que los escenarios planteados anteriormente no son escenarios 100% reales, es decir, no todos van a funcionar dentro de nuestro problema. A lo mejor los resultados van a ser totalmente optimistas o van a ser totalmente negativos o simplemente se van a mantener neutros, pero no van a ser los tres escenarios al mismo tiempo. Entonces, una vez que se hace la fase anterior, que se determinan los escenarios, es súper importante que los resultados se pasen por diferentes pruebas estadísticas para que de esta manera se pueda ver cuál es el escenario más propenso a que pueda suceder y entonces el resultado que estamos obteniendo sí sea más fiable. Y ya como último punto llegamos a la fase 10, que es la documentación del modelo, sugerencias y conclusiones. Aquí básicamente ya se llegó a al final de nuestro proyecto y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener este punto documentado todo lo que hicimos anteriormente. Esto nos va a servir para futuras referencias, futuros proyectos que queramos implementar y por eso la importancia de poder documentar todo. Ahora, es importante también que la documentación nos ayude para poder presentar todos los resultados obtenidos, sugerencias y demás a lo mejor directivos o a personas involucradas con el proyecto y por tanto también las sugerencias y conclusiones que hagamos de esto nos van a servir para poder llevar a cabo nuestra presentación y poder presentar, como lo mencioné, todos los resultados y todo lo que trajo el proyecto. Y bueno, como conclusiones podemos determinar varias cosas después de hacer todo este estudio, de ver las diferentes fases, de estudiar un poquito más para qué nos sirve el modelo de simulación, podemos determinar lo siguiente. Punto número 1, la planificación es clave. El hecho de poder planificar todo lo que se va a hacer, incluso se puede ayudar con diferentes gráficas. La gráfica de Gantt es muy conocida por esto, para poder hacer la planificación de todas las fases que se van a cursar y entonces saber qué tiempo se van a hacer, cuánto se tiene que invertir, quién va a estar involucrado y demás. Entonces, en todo esto la planificación va a ser clave para poder tener una mejor organización en la implementación del proyecto. Punto número 2, establecer nos sirve para tener propósito. Como lo mencioné al inicio, el estar estableciendo el por qué se va a hacer el proyecto, el establecer quién va a estar involucrado, el establecer también qué es lo que se va a hacer o con qué propósito, a quiénes van a involucrar y demás, nos sirve para poder tener un propósito del por qué lo estamos haciendo, un propósito de nuestro trabajo. Punto número 3, el simulador es para todo tipo de necesidades. Realmente hay diferentes simuladores, hay diferentes softwares que van adecuados a diferentes industrias, presupuestos, incluso como lo mencioné en unas diapositivas anteriormente, hay una fase del proceso en el cual pudiera ser que si implementas diferentes escenarios, esto el software te lo cobre extra. Entonces, si tú desde un inicio estableces que vas a tomar esto como estrategia, puedes ver un software que ya te incluya esto en el precio porque sí existe. Es decir, que el simulador desde un inicio te dé como esta variable por si la llegaras a necesitar. También con todo esto descubrimos que el proceso o las fases son para la mejora de los resultados, ya sea para mejorar un proceso o para implementar algo, siempre la finalidad va a ser tener una mejora continua, va a ser poder mejorar nuestros procesos y por ende tener mejores resultados para implementar en nuestra empresa con un mínimo de riesgo porque por eso se va a hacer un análisis previo. Y ya como último punto, también pudiéramos sintetizar todo esto de las fases, que todas las fases son importantes y tienen su razón de ser, pero podemos sintetizar todo en tres fases únicas. El diseño del modelo, la construcción del modelo y la experimentación. ¿Por qué? Porque si bien ya sabemos por qué vamos a hacer el modelo, el diseñarlo de manera virtual, construirlo y posteriormente experimentarlo, nos va a ayudar básicamente en todo lo anteriormente mencionado. Y listo, estas fueron las fases que vimos el día de hoy para poder llevar a cabo un proyecto de simulación